Hola, ¿qué tal, camaradas? Sean bienvenidos a la guerra y sus armas. Espero que se encuentren bien y el día de hoy vamos a hablar de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Más precisamente sobre qué tan bien entrenado y preparado estaba el soldado y marino japonés promedio en la Segunda Guerra Mundial. Antes de iniciar con el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que así no te pierdas ningún video nuevo. De igual forma, te invito a que te unas a nuestro grupo y nueva página de Facebook. Te dejo el link de ambos en la descripción. Bueno, ahora sí, comencemos. Normalmente, cuando pensamos en el ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que se nos viene a la mente son soldados, pilotos y marinos con armamento obsoleto y frágil, que la única estrategia que utilizan eran las cargas Banzai. Y aunque esto hasta cierto punto era cierto, la realidad es otra. Ahora, ¿qué tan bien entrenado estaba el soldado y marino japonés promedio de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es que muy bien entrenado al comienzo de la guerra. Luego se volvió progresivamente menos bien entrenado a medida que ésta avanzaba y la balanza se volvía en su contra. El ejército japonés que luchó en la Segunda Guerra Mundial era una fuerza de combate bien entrenada, curtida en batalla, experimentada y muy temida por buenas razones. En términos de experiencia, vale la pena señalar que antes de la participación en la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés había tenido años de experiencia desde su participación en la guerra ruso-japonesa, también llamada Guerra Mundial Cero, donde derrotó a las fuerzas del zar y fue el inicio del fin del Imperio Ruso. De igual forma, Japón participó en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, donde sus soldados combatieron contra las tropas alemanas en las colonias de Asia y posteriormente luchando contra las fuerzas chinas bajo el mando de Chiang Kai-shek en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que estalló en 1937. Ahora, esto es una controversia, porque mucha gente argumenta que el ejército chino era inferior a los ejércitos europeos de Gran Bretaña, Alemania, la URSS, Francia y los Estados Unidos, y por lo tanto la experiencia del combate ganada por el ejército japonés sería inútil contra los ejércitos europeos más modernos, mejor entrenados y equipados. Ese es un argumento completamente válido. Además, esas mismas personas pueden hacer un argumento igualmente válido de que el ejército japonés fue una fuerza ineficaz por su fracaso en someter al ejército chino mal entrenado y equipado después de 4 años de lucha. Sin embargo, hay más. Si queremos investigar más a fondo el asunto, la razón por la que el ejército japonés no pudo someter al ejército chino fue hasta cierto punto similar a la razón por la que el poderoso ejército alemán no logró someter al supuestamente inferior ejército soviético. Y esto se reduce a la inmensidad de China y la resistencia inesperadamente dura presentada por el ejército chino. De hecho, China era un país enorme, que dificultaba la logística, y la historia ha demostrado que la logística fue uno de los talones de Aquiles del ejército japonés. En segundo lugar, a pesar de sufrir pérdidas mayores, los chinos pelearon bien contra los japoneses. A la luz de estos dos factores, se puede hacer otro contraargumento, igualmente válido, de que ningún ejército, por muy bien adiestrado que esté, podría lograr conquistar un país tan vasto y frente a un enemigo decidido. El ejército japonés ganó consistentemente victorias tácticas sobre el ejército chino en términos de bajas. Pero todos sabemos que en la guerra moderna ganar batallas no es lo mismo que ganar la guerra. La Wehrmacht alemana ejemplificó esto perfectamente. Obtuvieron muchas victorias tácticas sobre los soviéticos, pero sufrieron pérdidas estratégicas que la llevaron a la derrota final. Además, hay que tomar en cuenta que el ejército japonés se enfrentó y de hecho derrotó a las pocas divisiones entrenadas por los alemanes del ejército de Chiang Kai-shek durante la batalla de Shanghái, que algunos historiadores denominan el Stalingrado del Este.
siendo un hecho relativamente oscuro que los asesores militares alemanes, siendo el más destacado el general Alexander von Falkenhausen, fueron invitados por Chiang Kai-shek para ayudar a modernizar su ejército. Estos oficiales alemanes se convirtieron en maestros respetados de muchos oficiales chinos y desempeñaron un papel crucial en la formación de 8 divisiones chinas capacitadas y equipadas según los estándares alemanes. Estas divisiones entrenadas por los alemanes infligieron grandes pérdidas a los japoneses en Shanghái, pero al final su falta de armamento moderno, especialmente en el poder aéreo y el liderazgo débil, las hizo perder la batalla ante los endurecidos japoneses equipados con armamento moderno. Este fue un ejemplo de la capacidad militar de los soldados japoneses y sus oficiales. Entonces, cuando el ejército japonés entró en la guerra contra las potencias imperiales europeas y los Estados Unidos en 1941, habían acumulado una gran experiencia de combate que les permitió actuar de manera más inteligente que sus oponentes. Aparte de la experiencia, el entrenamiento del ejército japonés fue riguroso, pues recibieron instrucción tanto en el campo como en las aulas. Los cursos en el aula iban desde matemáticas, física, lengua extranjera, historia y geografía, para que pudieran leer mapas y calcular la trayectoria de la artillería, etc. Las instrucciones del campo incluían marchas largas, calistenia, acondicionamiento físico, puntería, práctica de bayoneta, maniobras tácticas, fortificaciones de defensas y especialmente peleas nocturnas. Los ejercicios incesantes eran una rutina diaria para los reclutas del ejército a fin de hacerlos reaccionar instintiva y rápidamente y por tanto convertirse en soldados más efectivos. Además, los reclutas fueron sometidos a frecuentes y arbitrarios actos inhumanos y de brutalidad por parte de sus instructores y suboficiales, diseñados para influir miedo a la autoridad y hacerlos obedecer órdenes sin cuestionar. Para los oficiales, el entrenamiento fue aún más severo, pues se esperaba que se sumergieran en el autoestudio fuera de las aulas y que mantuvieran buenas condiciones físicas para el combate. En consecuencia, los oficiales japoneses estaban bien versados en tácticas y también se encontraban en buena forma física. Ahora, esta respuesta no estará completa sin una discusión sobre que también se han desempeñado los soldados japoneses en combate, porque es en combate donde se puso a prueba su entrenamiento y experiencia. Bueno, cuando los japoneses invadieron posesiones coloniales británicas, holandesas y estadounidenses en Asia, que eran Malasia, Filipinas, Singapur, Indias Orientales holandesas, Birmania, Hong Kong, etc., sorprendieron a sus oponentes con sus habilidades y velocidad de ataque. Los japoneses aprendieron y pusieron en práctica las tácticas de asalto empleadas por los soldados de asalto alemanes en la Primera Guerra Mundial, empleando soldados de infantería altamente agresivos para atacar los puntos débiles a lo largo de las líneas enemigas y abrumar a los enemigos e invadir sus posiciones. Las selvas del sudeste asiático no obstaculizaron el avance de las maniobras japonesas, como lo hicieron con las maniobras británicas. Al mantener ligeras las cargas en sus cuerpos, los soldados japoneses pudieron moverse mucho más rápido que sus homólogos británicos en Malaya. Las cargas ligeras y la agilidad física les permitieron moverse a través de los manglares. Se organizaron en muchas unidades pequeñas con 5 a 10 hombres cada una y avanzaron por los senderos de la jungla en filas individuales para posicionarse alrededor de los flancos de los británicos, donde les tendrían una emboscada. La paciencia y el sigilo de los soldados japoneses asombraron a sus enemigos, ya que se quedaban inmóviles en el suelo y a veces durante días y esperaban pacientemente a que sus enemigos pasaran cerca de ellos, momento en el que se levantaban para matar a sus oponentes. Los soldados japoneses también demostraron ser astutos, combatientes. Se disfrazaban de trabajadores nativos para acceder a los campamentos del ejército británico, donde esperaron el momento adecuado para matar a sus enemigos desprevenidos. En Birmania, el ejército japonés
derrotó energéticamente a los aliados, que eran numéricamente superiores. Abrumando con maniobras rápidas y espíritu de lucha agresivo, las unidades del ejército japonés se organizaban típicamente en 3 columnas que avanzaban en paralelo entre sí. Cuando una columna se encontraba con el enemigo, esa columna se enfrentaría al enemigo para desviar toda la atención de los flancos, mientras que las otras 2 columnas maniobrarían alrededor de los enemigos desde uno o ambos flancos, para rodear y luego aplastar al enemigo. También colocarían barricadas a lo largo del camino de retirada de los enemigos para evitar que se escapen en una pieza. Como puede ver, estas tácticas y éxitos fueron un ejemplo de las habilidades y tenacidad de los soldados japoneses. Si bien es cierto que sus victorias se debieron en gran parte a la incompetencia y falta de preparación de sus enemigos, eso no disminuyó la capacidad militar japonesa. Además, he de señalar que las tropas japonesas desplegadas en la invasión del sudeste asiático estaban en su mayoría entrenadas para luchar y tenían más experiencia en el frente del norte de China, caracterizado por un clima templado y la ausencia de selvas, y no había selvas en Japón. Además, el tiempo limitado que se dio a la planificación de la invasión significó que las unidades japonesas redistribuidas desde el frente de China al sudeste asiático no tuvieron tiempo para estar completamente entrenadas en la guerra de jungla. Al igual que sus homólogos británicos, los soldados japoneses tuvieron que operar en un entorno de combate hostil y desconocido. A pesar de esto, lograron desenvolverse mucho mejor que sus enemigos, gracias a su experiencia, condición física y alto espíritu de cuerpo. Casi de la noche a la mañana, los estereotipos angloamericanos de los soldados japoneses, como luchadores incompetentes y pésimos, se hicieron añicos, y la percepción del soldado japonés cambió de las imágenes a continuación. En todas las batallas insulares en el teatro del Pacífico, los soldados japoneses demostraron ser formidables en la defensa, ya que los Marines estadounidenses rápidamente llegaron a temer y respetar. Con todo esto dicho, había flagrantes debilidades inherentes al ejército japonés, que llevarían a su aniquilación cuando la marea de la guerra se volvería contra ellos. Uno fue la arrogancia. Como el resultado de obtener demasiadas victorias fáciles, entre comillas, el ejército y la armada japoneses se vieron imbuidos en la llamada enfermedad de la victoria, que fomentó un sentido de invencibilidad y vanidad que los llevó a subestimar a sus enemigos, sobreestimar su propia capacidad y volverse ciegos hacia sus propias debilidades. Además, las victorias fáciles adormecieron a los japoneses con una falsa sensación de seguridad de que sus tácticas eran efectivas y permanecerían así indefinidamente sin la necesidad de una mejora importante. Como se señaló anteriormente, las fuerzas británicas fueron derrotadas porque estaban mal entrenadas, dirigidas y no preparadas para la guerra. Pero cuando volvieron a luchar en 1944 bajo el liderazgo del general William Slim, primer viceconde Slim, los japoneses sufrieron una humillante derrota a manos de un enemigo mejor dirigido, mejor entrenado, mejor preparado y mejor armado. En segundo lugar, la inteligencia de campo japonesa, que era débil, pero los comandantes de campo estaban convencidos de que la alta velocidad de ataque tomaría al enemigo por sorpresa y así evitarían la necesidad de una buena inteligencia. Sus fáciles victorias reforzaron esa creencia errónea. Entonces, cuando el ejército británico regresó para luchar en 1944, el exceso de confianza y la arrogancia de los japoneses, junto con su negligencia por la inteligencia de campo, resultó ser la mayor ruina para los japoneses en Birmania. Y en tercer lugar, el fanatismo japonés. Esto les hizo luchar de formas tácticamente tontas. Y nada ejemplifica esto mejor que la batalla del río Tenaru en Guadalcanal, donde las tropas japonesas bajo el mando del coronel Ichi lanzaron la carga Banzai contra los marines estadounidenses armados con sus armas automáticas.
El resultado final fue una masacre. Los marines estadounidenses sufrieron menos de 100 muertos en comparación con los más de 800 muertos sufridos por las fuerzas de Ichi. Semanas después, en los alrededores de Henderson Field, de igual forma en Guadalcanal, los japoneses sufrirían otra derrota catastrófica como resultado de repetir tal acto de locura, como lo era el atacar sin pensar a los infantes de marina estadounidenses, bien atrincherados, alertas y bien armados. Los japoneses sufrieron una terrible relación entre pérdidas y muertes de 10-1. No fue hasta 1944 cuando el ejército japonés finalmente reconoció que era inútil atacar a las fuerzas estadounidenses en ataques frontales, que habían funcionado también contra el ejército chino mal armado. También reconocieron que era inútil construir fortificaciones en las playas que pudieran ser destruidas por las armas navales estadounidenses. Por lo tanto, comenzaron a llevar a cabo una guerra defensiva en las profundidades de la tierra, que resultaría extremadamente efectiva. Finalmente, cuando los aliados aprendieron sus lecciones y desarrollaron nuevas tácticas para contrarrestar las tácticas japonesas, los japoneses comenzaron a perder batalla tras batalla. Perdieron a muchos de sus veteranos mejor entrenados en el Pacífico, y para reemplazar las pérdidas que aumentaban rápidamente, el ejército reclutó apresuradamente a todo tipo de hombres, muchos de los cuales poseían facultades mentales y físicas menos que ideales. La urgencia de la guerra provocó una caída drástica en la calidad del entrenamiento y por consiguiente en la calidad militar del soldado japonés, similar al problema del ejército alemán en Europa. El soldado japonés promedio en 1944 hasta el final de la guerra estaba ciertamente menos entrenado que sus predecesores, experimentados y endurecidos por la batalla. Y bueno, camaradas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video y si es así les pido que dejen su like, comenten y compartan. De igual forma, síganos en Facebook. Un saludo y hasta la próxima, camaradas.